Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.masqueunaradio.com.ar. ¿Estás buscando un tiempo para vos donde puedas disfrutar y reflexionar sobre temas de tu interés? Lo que buscas está en Sin Fronteras ni Condiciones, todos los miércoles de 18 a 19 horas. Aquí, junto a distintos invitados y con la conducción de Rosana La Rosa, te invitamos a que seas parte de Sin Fronteras ni Condiciones. Un programa pensado para vos. Bienvenidos. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa de Sin Fronteras ni Condiciones. Aquí estamos transitando este mes de agosto, un 2022 que va caminando muy rápido, me parece a mí, no sé a ustedes, pero yo lo veo que va muy acelerado. Ya estamos en el octavo mes del año y nosotros permanecemos aquí a través de esta propuesta de Sin Fronteras ni Condiciones, agradecidos a Dios de poder estar a través de este medio de MQR más que una radio, compartiendo esta horita que decimos los miércoles en esta propuesta que es llevar siempre algún tema de interés para todo aquel que se suma, aquel que se sumará, porque sabemos de que esto queda en el tiempo tanto a través de lo que es el canal de YouTube de Sin Fronteras ni Condiciones, como a través de MQR, aquellos que lo van compartiendo también, que lleva a que permanezca, ¿no? En el tiempo, como decimos. Quizás hoy no lo escuchaste, pero un amigo, alguien lo compartió y dice, wow, mira, qué interesante este tema y se sigue multiplicando. Gracias a Dios por los medios de comunicación bien utilizados, bien empleados, podemos ver el fluir de el mensaje que puede bendecir tu vida hoy. Agradecida a Carlos, a Yoshi, a Mica, familia de MQR que está siempre ahí acompañándonos. Gracias ahí, Carlos, con la operación técnica. Recordá que podés estar a través de nuestra página web ahí en www.masqueunaradio.com.ar. En este momento, donde te encuentres, podés entrar y estar escuchando el programa, como podés también en este momento a través de la página de Facebook de Más que una Radio, MQR. Ahí podés entrar ahora o en cualquier momentito, como decíamos, en el estado de mi teléfono, en todo lugar, ¿eh? Estamos, como decimos, por donde puedo, ahí apareciendo para llevarte el tema que tenemos hoy, que es muy interesante. Y aunque parece que siempre estamos hablando de esto y decimos, ¿por qué hablamos tanto de este tema? Como es el perdón. Hoy vamos a estar desde ya con invitados, agradecida a Dios por la vida del pastor, el maestro de la palabra, realmente que para nosotros es la segunda oportunidad que lo tenemos aquí con nosotros. Es un placer, el pastor Jorge Soria desde Lima, Perú. Bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Realmente es un privilegio estar una vez más. Gracias también por poder servirles, gracias por poder también hablar de este tema tan importante que toca a cada uno de nosotros. En algún momento, tal vez las personas nos han perdonado o en algún momento también nos hemos visto frente a esta situación de poder perdonar o no. Pero creo que es muy importante saber que, digamos, cuáles son las fuentes, cuáles son los elementos que nos van a ayudar a llevar una vida pacífica con los demás también. Amén, amén, pastor. Yo cuando en su momento le daba la opción del tema a tener hoy como para, como decimos en esta charla amena que se va desarrollando en esta hora de programa, le di dos opciones y tuvo en su corazón el elegir el perdón y yo creo que debe ser por esto que está diciendo, como dando ahí el pie al inicio de la charla, ¿no? Yo veía
tan conocido y una persona tan, digamos, dada en conocer por su actitud y su desarrollo en la vida de 30 años casi de prisión, Nelson Mandela, ¿no? Dice que el perdón libera el alma y desvanece el miedo, y por eso es una herramienta tan poderosa. Y yo decía, palabras bastante interesantes, habla de liberación y del alma, habla de desvanecer el miedo y que es una herramienta poderosa. Yo decía, interesante como para empezar esta charla, ¿no, Pastor? Así, creo que es una excelente definición y sobre todo de una persona que, digamos, sufrió un cárcel no por un delito, digamos, penalizado. Me refiero a que cometió un delito, digamos, digamos, contra un país, sino simplemente por defender ideas digamos, para el bienestar de todos los demás. La palabra perdón es sumamente interesante porque, digamos, amamos la palabra de Dios, amamos la Biblia, y tanto como sabemos, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra perdón, tal como lo dijo, involucra, digamos, habla desde misericordia, es interesante porque involucra la palabra misericordia, compasión, obviamente está lo contrario, que es la ofensa, que, digamos, la ofensa, digamos, en el griego se llama piedras que se ponen o digamos obstáculos que se ponen para que la gente caiga, eso significa ofensa. Pero también hay digamos un perdón, pero no en base simplemente debe haber de alguna manera una penalización, porque si no hay esta penalización, entonces ¿cómo poder haber un perdón? Y después de ahí viene lo que es un reconstruir, lo que es una vez más levantar una confianza y finalmente la paz. Todo esto involucra esta palabra perdón. Bastante, y palabras muy claves, ¿no? Porque yo creo que veía como un apunte también así en una palabra que escuchaba en su momento, que es como un antídoto potente, ¿no? Para el ser humano. Es algo que es como cuando decimos, tomamos una medicación que sabemos que nos va a hacer bien para mi vida como también hacia los demás, como decía, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto de ese trabajo con lo interno, lo de lo que uno tiene que resolver para después exteriormente tener una buena relación con, llámese la familia, el esposo, la vida en el trabajo, lo que fuere, pero qué importante es el poder dar ese paso, ¿no? Del perdonar, como decía. Sí, porque también mientras revisaba también para poder, digamos, tener mayor entendimiento, conocimiento, la palabra perdón involucra, digamos, es como una frase que significa déjalo ir, suéltalo, porque, digamos, la ofensa te esclaviza, Claro. te encierra, te concentra en algo y te amarga, porque al final lleva una amargura, o sea, es la impotencia de querer ser justicia y no puedo, o tal vez me excedí. Entonces, la palabra perdón significa simplemente déjalo ir, sé libre, porque, digamos, se habla que la ofensa, digamos, así como el amor une personas, pero lo une voluntariamente, pacíficamente, correctamente, hay otra forma de unirnos a las personas, se llama la ofensa, pero es una ofensa en la cual nosotros quedamos como encadenados. Estamos unidos, pero por algo negativo. Y no puedo, digamos, ejercer una buena comunión, una buena relación con la persona, porque siempre surge esa situación, digamos, esa trampa, porque así lo llama la ofensa, es ultrajes, humillaciones, injuria que se ha levantado y eso nos conecta. Entonces hay dos formas de estar conectados, o por amor o por ofensa. Entonces aquí se utiliza la sabiduría. ¿A cuál me sujeto? Digamos, ¿cómo decido que sea mi vida? ¿Conectado de qué manera? ¿En amor o por ofensa? Qué interesante, ¿no? Y cuando dijo que ofensa eran piedras en el camino para no poder uno avanzar, ¿no? Porque yo creo que por ahí tiene que ver un poco el estar en este tipo de vida, ¿no? Y que todos yo creo que por un lado u otro tenemos, obviamente que vivimos en relacionándonos con otras personas y que muchas veces somos ofendidos o al revés, ofendemos.
Sí, digamos, una vez mientras Jesús está dando una enseñanza, conversando con sus discípulos, eso está en Lucas capítulo 17:1, habla de que qué difícil es llevar una vida sin ofender al otro. Él mismo habló, qué difícil es que tratemos de llevarnos pacíficamente, pero por los roces, por las situaciones, sí, va a ser difícil el no poner, digamos, ser de ocasión de caer al otro hermano. De igual manera, Santiago, digamos, que era pastor de la iglesia en Jerusalén, en Santiago capítulo 3 también dice que el que sabe refrenar la lengua, entonces es el que no ofende. Entonces, la conexión, lo que expreso y la ofensa es con mi boca o con mi corazón, digamos, de lo que hay en mi interior, ofendo o perdono. Claro. Ahí está la clave. Y que tiene tan importante esto que dice las palabras, ¿no? Porque qué difícil es poder guardarlas una vez que se expresan. Entonces, Ujú. creo que tiene que ver mucho en esta sabiduría que a veces es saber callar ante una ofensa o ante el hecho de una reacción que puedo llegar a tener por un ataque, porque sabemos, ¿no? De que no hablamos a veces de solo ofensas como tontas, digamos, ¿no? De pequeñas ofensas. Hay momentos que realmente hay ofensas que marcan y que marcan tanto de por vida o como situaciones graves, ¿no? Que han pasado en la vida de uno, que uno dice, ¿cómo hago para poder soltar esto, ¿no? Y cómo hago para realmente ser libre de esta causa. Claro, y también hay personas que, digamos, a lo largo de su vida han tenido situaciones, digamos, duras, difíciles, y que tal vez hasta una pequeña broma ya, digamos, lo ofende, porque tal vez alguien simplemente hizo un comentario, o alguien hizo un comentario, digamos, de la forma como viste o la forma como habla, pero la otra persona como ya tiene, digamos, concentrado muchas cosas a lo largo de su vida, entonces en ese momento puede reaccionar y comienza, digamos, la ofensa que recibió es la ofensa que da, porque Mm. de acuerdo a este principio, lo que siembran en mi vida o lo que permito que siembre en mi vida, esto es lo que yo también voy a sembrar. Y entonces produzco ahora digamos, todo un ciclo de ofensa. ¿No? Entonces, ahí va a ser muy difícil detenerlo, a menos que, digamos, una de las claves, si la ofensa me esclaviza, la pregunta sería es, ¿qué tanto valoro la libertad? Mm. ¿Qué tanto valoro vivir libre de ello? Y solamente, digamos, esta llave que abre de esa cárcel se llama el perdón. Wow. Qué interesante porque uno puede estar aún enojado con uno mismo, ¿no? Puede estar, a veces Uh-huh. no nos damos cuenta de que es así hasta que no lo meditamos a veces, ¿no? Pero a veces estamos enojados con uno mismo aún de no haber logrado ciertas cosas o actuado en un momento o haber actuado en un momento de la manera que no tenía que hacerlo, pero eso me lleva a enojarme y aún no perdonarme a veces cosas en la vida, ¿no? Digamos, sí, los enojos fuertes, digamos, analizando algunos puntos, uno de ellos es ese, cuando me enojo conmigo mismo, porque yo vengo a ser, digamos, la persona que me hiero a mí mismo, soy la persona que está sobredimensionando ya la ofensa o, digamos, ese sobrenombre que me han puesto o esa vejación o ese agravio que me hicieron, entonces yo mismo comienzo a decírmelo a mí mismo. Lo otro, digamos, hay dos ofensas que duelen muchísimo cuando es alguien de un ser querido, de alguien muy cercano. Cuando, digamos, una esposa queda muy, digamos, ofendida por algo que el esposo pudo decir de buena o mala manera, o tal vez la reacción que pueden tener los hijos. Digamos, dice que es algo muy fuerte también. Y lo otro, tal vez para los creyentes, algo que duele mucho es cuando se ofenden con Dios. La típica También, de Dios no me oye, tal cual. y a Dios no le importa mi vida, los creyentes son así, la iglesia para qué sirve, son unos hipócritas, eso es ofensa, pero peor cuando se ofende con Dios, que es la base del perdón, Tal que cual. es la fuente misma del perdón. Y que hay muchos, y hemos estado, yo creo, en algún momento de la vida, cuando nos pasan porque decimos cuando todo está bien, Dios es
tremendamente bueno, lo amamos, todo está perfecto, pero cuando en el caminar de la vida nos ocurren cosas, es como que no miramos precisamente al punto, sino que nos vamos hacia Dios y decimos, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste de que esta persona me hiciera esto? ¿No? Es como que vamos directo a Dios cuando Dios dice, pero a ver, acá, ¿quién fue el que permitió qué? ¿No? Muchas veces, ¿no? ¿Desde dónde viene realmente la clave por la cual hoy estás viviendo esa situación? Así es, sobre todo por las situaciones que hemos pasado a nivel mundial. Creo que entre cristianos, entre, digamos, congregaciones o a veces entre amigos nos aconsejamos parte de la palabra, por decir el Salmos 91. Y para mucha gente ha sido de tremenda bendición, como también he visto personas que dicen, no, el Salmos 91 no funciona y dice que ninguna plaga tocará mi morada y Mm, mira lo que ha sucedido con mi familia, ha habido gente, digamos, muy grave o han partido y realmente se ofenden con la palabra. Entonces, digamos, algunas personas pueden decirle, en vez de consolarlas, en vez de animarlas o dejar que se tranquilicen un poco, entonces comienza a decirle, ves, tú no eres una persona de fe, tú no respetas a Dios, y entonces, ¿qué hacemos? Acumulamos más cosas, hacemos que el bosque, digamos, se incendie con mayor facilidad. Entonces, aquí primero es conocer, por eso el perdón tiene un nombre, digamos, dentro de la Biblia. Digamos, siempre se nos dice, tú tienes que perdonar. No, no, no. mm, La Biblia declara que primero hay que conocer el perdón de Dios y en base de ese perdón nosotros perdonamos, porque si no amén, va a ser muy difícil. amén. Digamos, si yo no conozco digamos, el valor del perdón, que hayan quitado mis ofensas, mis culpas, entonces me va a ser muy difícil poder perdonar a otros, porque creo que se merecen lo que le está pasando o tienen que ser juzgados, ¿no? Tienen que cosechar lo que han hecho. Mm. Sí, como cuando decimos ojo por ojo, diente por diente, ese dicho, ¿no? O el que las hace, las paga, ¿no? De esos dichos populares. Eh, algo que también he escuchado, ¿no? El que perdona siempre gana, ¿no? Y muchas veces cuando uno está atravesando por ese dolor, ¿no? Por ese dolor porque hubo una situación de abuso, una situación de golpe, una situación de violencia que vivió la persona, y que está realmente dolido, ¿no? En lo que está viviendo, realmente parecería que esto no es verdad, que realmente el que perdona no es el que gana, ¿no? Claro, por decir, es que a veces se ha puesto de tal manera, porque la situación puede haber sido muy difícil, nadie niega que tal vez la ofensa ha sido sumamente grave, pero digamos cuando a veces se predica, se anuncia habla que el perdón es como ser débil. Por Exacto, ejemplo, exacto. antes me decía dos cosas que un día me dijeron y a mí realmente me incomodó mucho porque decían, sí, pero tú tienes que dar la otra mejilla. Y ese pasaje, que realmente muy pocos Mm, conocen el real significado de Cristo Jesús, era, exacto. entonces, ya me han golpeado, ya me han humillado, ya me han ofendido, y encima tengo que permitir que más, o sea, Mm, que más me denigre. Y la otra era de, ya, tú estás ofendido, pero si no perdona, eres tonto. Entonces, al final, yo salía más agresor que el que me había agredido. mm, Entonces, y a veces soltamos eso a las personas, pero no le estamos dando la solución. Estamos diciendo ciertas partes, tal vez medias verdades, pero no es así. Sobre todo esto de dar la otra mejilla es muy interesante porque Jesús lo está diciendo en base también de responder un poco de ojo por ojo y diente por diente. Digamos, el dar la otra mejilla en ese tiempo no era, digamos, como darle un buen puño, un puñetazo, era un buen golpe. No, 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 no. El golpe se daba con el dorso en la mano y se lo daba de esta manera. Y no era para lastimar en el sentido de dar un golpe físico, significa no sirves para nada. mm, Era como después, digamos, se utilizaba el guante nada más y se le golpeaba, pero se le golpeaba de esta manera. ujú, Entonces lo que estaban diciendo es, no sirves. Era un gesto de humillación y Jesús lo que está diciendo es, frente a mis principios yo no voy a cambiar. Tú querrás humillarme, pero yo voy a responder de otra manera. ¿Por qué? Porque amo la libertad, porque no quiero conectarme contigo de una manera equivocada. Y sobre todo me gusta mucho esto porque no quiero que de aquí en adelante mi estilo de vida se base en recordar eso.
Creo que la vida puede ser mucho más importante que marcar eso como un fundamento en mi vida. No quiero ver, no quiero analizar, no quiero medir la vida en base a esa situación. Porque Jesús, digamos, en la palabra de Dios vemos que hay una solución por encima de él. Amén. Qué interesante y la verdad que creo que es un pasaje, un versículo ahí que tiene como una, depende desde dónde lo ves, es como que lo que compartía recién, ¿no? Que decir, pero bueno, a ver, encima todavía tengo que soportar de que también vengan y me den por el otro, ¿a dónde está? ¿No? Y uno dice, sí, pero como Dios es perdonador, yo también tengo que ser perdonador. Y me importaba también el marcar un poquito esto, pastor, con respecto a compartir de la importancia que tiene entonces el conocer primero a Dios, ¿no? Primero que por qué hablamos de lo necesario del perdón, pero que también primero tenemos como empezar en orden, ¿no? Conocer a Dios, conocer de Él y de ahí nosotros decir por qué seríamos imitadores de esto de saber perdonar. Sí, digamos dentro de una de las cosas que me gustó mucho un día que compartieron y me llamó, digamos, captó mi atención era quién fue realmente quién es el más grande ofendido en toda la vida. Y una de las personas, digamos, el personaje que más han ofendido se llama Dios. Y Mm, siendo Dios, siendo juez justo, siendo santo, digamos, con todas las características y atributos de Dios y con todo, digamos, el poder para construir o destruir. mm, Pero el que más, digamos, le ofendió fue obviamente en la cabeza Adán. Aquí Adán fue el que ofendió y Dios es el que fue ofendido. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo respondió él? mm, ¿Por qué, digamos, qué utilizó Dios con respecto al ser humano? Teniendo él toda la ventaja, teniendo todo el poder para destruirlo. ¿Qué utilizó? Y es por eso que, digamos, cada vez que vemos en los salmos, cada vez que vemos al rey David sobre todo, él se da cuenta de que él ofendido y que Dios, teniendo todas las características de decirle hasta aquí nomás voy contigo, porque es un, digamos, es un atributo de Dios también, él utiliza misericordia, él mm. utiliza compasión, pero misericordia y compasión no significa un amor débil, significa que él viene con una actitud de reconciliación. Arreglemos esta situación. Jesús mismo lo dijo en Lucas 17, dice, cuando tu hermano peque, dice, confróntalo. No Mm. dice que te vayas en contra, sino es qué pasa entre tú y yo, aclaremos. Qué importante Porque una esto de las de, cosas, sí, diga, que iba a decir el tema de confrontar, porque a veces uno habla de confrontar y es como que las personas tomamos a veces de que confrontar es pelear y es llevar un desacuerdo a terminar como ahí a ver que quién puede, la pulseada, ¿no? Y creo que es importante esto de saber que la palabra es confrontativa, la palabra, ¿no? La palabra de Dios hablo, ¿no? así es, porque por decir, digamos, un esposo, una esposa, padres, hijos o amigos que han tenido esta situación de ofensa. Entonces aquí es, algunas personas, ya cuando dice, yo voy a ser brutalmente honesto contigo, y le sacó toda su molestia. Ese, Mm, como decía, ese es el confrontar, no, el confrontar vendría a ser, valoro el matrimonio, valoro esta unidad que tengo contigo, valoro la unidad de padre e hijo, valoro tu amistad, y lo que quiero es rescatar esta amistad. amén, Entonces, amén. el perdón va hacia ello, no va a simplemente, porque si solamente quiero perdonar a nivel sentimientos, no, necesito una provisión más alta que mis sentimientos. Necesito valores, principios. Quiero restaurar esto, quiero, digamos, que el matrimonio siga surgiendo a pesar de ofensas, pero nunca el perdón es débil, nunca, Exacto. porque el perdón va con algo más que me gustó mucho, como decía, la palabra, digamos, en hebreo y en griego, la palabra en hebreo es la salah, se llama. Porque a veces busco, siempre, bueno, como me conocen, siempre estoy buscando las raíces, Amén. pero lo que significa eso es te perdono porque hay un sacrificio. Mm, En otras palabras, no te perdono por perdonarte, no te perdono porque, mira, mi corazón es grande. No, 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 no. Es porque es un delito y ese delito tiene que ser pagado. Y entonces Dios lo que está diciendo es, te amo, y para que tú seas perdonado, para que seas justificado, redimido, que también lo llamamos, entonces daré un sacrificio a tu favor. Alguien pagará por ti
porque una ofensa no puede ser dejada de lado. La ofensa tiene que ser castigada. La ofensa tiene que ser pagada con sangre. Entonces, si Dios pudo perdonarme en base a ese sacrificio de Cristo Jesús, yo también tengo entonces una base. Es, Jesús, tal vez mi deseo de porque me has ofendido y mereces esto, Jesús ya lo tomó. Entonces, porque no es cuestión de simplemente no, porque, digamos, la ofensa pide, digamos, una justicia, pide un pago. Y Dios dice, ok, aquí está. Si ya está dado el pago, si ya está dado el sacrificio, ¿qué más exiges? Exacto. El punto es ponerse de acuerdo con Dios, decirle, ese sacrificio me es más que suficiente, Dios. Yo desearía más cosas, pero creo que tu hijo pasó por encima de cualquier demanda mía. Si satisfizo tus justas demandas, también has satisfecho las mías. ¿Por qué? Porque valoro a esa persona también y porque quiero volver a unirme con esa persona o quiero restaurar esa relación. Amén, amén. Yo creo que también es como el poder saber que esto va a traer frutos a mi vida, ¿no? El hecho de, como decimos, uno es el que en el momento suelta para ver un beneficio en uno, porque es como decir, de pronto estaba atrapado en una red que no me dejaba avanzar, como decía, ¿no? Que por ahí la ofensa en esas piedras que van poniéndose en el camino, y decimos, ¿por qué no logro avanzar en mi trabajo, en mi vida personal, en mi familia? ¿No? Y es porque realmente estoy como trabado, ¿no? Ahí en ese lugar, y a su vez yo creo que es como darle de comida al enemigo, ¿no? Como decir, bueno, ahí hay una partecita tuya que vamos a aprovechar para hacer leña del árbol caído, por ahí también si hablamos de dichos, como decíamos recién, ¿no? Claro, porque digamos, el perdón vuelve a unir, la Mm, ofensa divide. exacto, Entonces aquí es lo que exacto. tenemos que ver es cuál es la ganancia de todo eso. Entonces, sí es cierto que hay personas que dicen te perdono, pero no olvido. Creo que es muy conocida esa frase. Ujú, Pero ujú, digamos, el perdón involucra un olvido, sí, por el sacrificio, si no, no podría. Siempre estaría pidiendo el pago por esa afrenta, ¿no? Por esa ofensa. Pero si ya hay algo, digamos, ok, entonces nos puede volver a unir. Pero también hay algo, que hay un perdón donde la gente quiere volverse a unir, quiere reconstruir esa relación que ha sido afectada, como hay otras personas que ya no quieren. O sea, ujú, ¿qué hago? De mi parte, por decir Dios, nuestro Dios ha dado, digamos, a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero hay algunos que no quieren. ujú. Entonces significa que, digamos, de parte de Dios ya ofreció el perdón, de parte de Dios ya está aquí presente. La pregunta es, ¿el otro lado también quiere volverse a unir o no? Amén. El perdón fue dado para unir. La pregunta es si todos quieren aprovechar del Tal perdón cual. completo o solamente parte de ello. Mm. Esto que estás diciendo me trae un poco también a cuestiones, ¿no? De que por ahí personas a uno le dicen, pero ¿cómo puedo hacer? Porque yo quiero perdonar, pero el otro no acepta mi perdón. El otro no quiere, y es como que esto me provoca aún encontrarme con que no puedo soltarlo porque el otro no lo acepta. Y yo creo de que, quizás estoy equivocada en lo que voy a decir, ¿no? Pero que cuando uno decide hacerlo, así el otro no lo tome, lo importante es que yo decida poder soltarlo para que después el otro decida, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero yo ya decidí. Es cierto, porque eso es lo que dice, por decir, tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo, que no paguemos mal por mal. De mi Mm, parte te doy el perdón, de mi parte te doy esa reconciliación, de mi parte yo suelto esta ofensa, yo no voy a vivir de esta ofensa. O sea, no solamente te perdono por un bienestar tuyo, también el perdón es porque me va a beneficiar. Entonces, la otra parte es que es ya la restauración es, ¿quieres restaurar esta relación? Algunos sí, algunos no. De mi parte, lo tomo como cancelado. De mi parte, tal vez puedo tender un puente. O tal vez entiendo que la otra persona no quiere hacer el cambio, pero no voy a cargar con su ofensa. exacto. Tal vez la gente no quiera ofrecer una vez más la relación, esta amistad, pero no voy a cargarlo. Y digamos, Señor Jesús dijo una vez algo muy importante, que dice que si tu hermano pecare 7 veces contra ti y se Mm, arrepiente, perdónalo una vez más. Y otra vez esta frase suena como que el cristiano es débil, como que el cristiano es ujú, tan amorosito, que no ujú. importa que nos ofenda y nosotros somos que no sé,
puro amor. Obviamente que somos un amor, obviamente que pertenecemos a Dios, pero el amor de Dios nunca es débil. El amor de Dios es sumamente fuerte. Su amor es lo que hizo que venza todo. Y cuando Jesús le dice que ellos perdonen cada vez que vienen a pedir perdón, ellos hicieron digamos, los discípulos dijeron algo, dice, aumentanos la fe. Y entonces a veces doctrinalmente decíamos, no, porque la fe no se puede aumentar, porque la fe por el oír. Pero aquí esta palabra, aumentanos la fe, era una frase que significaba, Señor, entonces ayúdanos para alcanzar el objetivo. Señor, entonces ayúdanos para poder cumplir con el determinado propósito. En otras palabras es, de mi parte no puedo. Y creo que eso es algo muy importante, reconocer, Señor, hay situaciones frente que no puedo perdonar. Ayúdame. Aunque siempre es, ayúdame a cumplir el propósito de perdonar. Y Jesús ahí es donde le dice, si tuvieses una fe como una semilla de mostaza, entonces le dice, basta una palabra mía y te va a ayudar, pero recíbela, acéptala, recibe esta palabra de perdón. Y luego Jesús dice algo, dice que cualquiera que diga a un sicómoro, échate, no, desarráigate, échate en el mar. Lo importante aquí, porque Jesús había dicho antes que, digamos, en otra ocasión, cuando habla de la fe, que dijera una montaña, pero en esta oportunidad utilizó un sicomoro. ¿Por qué? Porque la higuera y el sicomoro son muy parecidos. Pero la gran diferencia con el sicómoro es porque era, digamos, la madera era utilizada para ataúd. Por lo tanto, siempre esta planta estaba refiriéndose a la muerte. Aún otras culturas utilizaban y era un símbolo de la muerte. Y Jesús lo que está diciendo es, saca esa muerte de ti. Wow. De igual manera, sus raíces son muy profundas. Entonces dice, ten cuidado que no vaya a ser que esta situación se enraíce en ti. Luego también, sus frutos son amargos, son parecidos al higo, pero es amargo. Dice, tú vas a comer cosas amargas. Y lo otro es que le gustan las avispas estar allí. Y entonces es como que siempre está picando ahí. O sea, es como, si sigues con esta situación, al fin y al cabo vas a probar cosas, digamos, amargas. Te vas a enraizar en ello, va a terminar en muerte. Suéltalo. Claro. Tal vez para nosotros ese árbol ni siquiera a veces lo conocemos, pero Jesús, ellos entendieron muy bien no te conviene tener una ofensa, te conviene perdonar. Porque es cuestión de libertad, es cuestión de sabiduría, es cuestión de dar lo mejor, es cuestión de avanzar. Entonces, si compartimos y hablamos a las personas el perdón de esta manera, entonces le va a ser mucho más sencillo. Yo no quiero cargar con algo que limite mi vida y que contamine a mi propia familia. Exacto. No quiero vivir con estos límites, ya me hicieron caer, yo no quiero ser un instrumento de hacer caer a otros. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a ellos. Amén. Aparte, cuando habló de la amargura, me dio esto, ¿no? De que también la palabra habla acerca de la raíz de amargura, ¿no? Que no dejemos. No dejemos. Y que ahí vemos de que, como siempre vemos en la palabra también, ¿no? Cuánto Dios nos muestra que la responsabilidad nuestra de determinar qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Porque podemos sacar esa raíz de amargura, fuera de que uno dice, pero lo que pasa que esa ofensa la tuve, esto me lo hicieron, o esto yo hice y la verdad que no me perdono, esta actitud que he tenido, ¿no? Y sin embargo Dios dice que yo puedo sacar esa raíz de amargura de mi vida, pero hay una determinación, una decisión que tiene que ver con decir quiero o no. O a veces por decir, no, yo necesito ver en mi, entre comillas, venganza, ¿no? Que esa persona padezca o que le pase porque demasiado daño me ha hecho. Y es entendible porque quizás hoy hay personas que están escuchando y están viviendo, ¿no? Situaciones así, y hoy pueden decir, bueno, pero qué fácil es hablar, pero hay que estar, como dicen mis zapatos, ¿no? Para saber qué es lo que a mí hoy me está pasando. Pero acá lo importante, que es lo que usted está llevando de tal manera, de siempre con tanta sabiduría en explicar, es que es necesario por nuestro bien, porque desde ahí yo voy a ver un cambio radical no solo en mi vida, sino que hacia afuera también, ¿no? Sí, digamos,
porque tal como dijo, es una decisión, pero no es una decisión tampoco tan fría, porque algunas veces las decisiones están muy cargadas de sentimientos, de emociones, y a veces vamos al otro extremo, de querer perdonar, sí, ya, totalmente fríos. No, la palabra de Dios lo que declara, digamos, lo que Dios nos aconseja es, cuando tú perdonas necesitas entender que tú estás conectado con la ofensa de otro, tú eres tan esclavo como la otra persona, quieres vivir de esa manera, decirle no, y es por eso que entendemos, es decir, sentimientos, por más que estén enojados y han reaccionado correctamente, por decir, no nos conviene estar aquí. Mm. No, 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 no. Tal vez hemos resbalado, nos hemos ensuciado con el barro, pero hey, hay agua para limpiarse. Mi condición no puede seguir aquí. Ha dolido esa situación, ha marcado mi vida, pero no quiero que aquí en adelante sea un estilo de vida. Ya me haces vivir en el pasado, mi presente está marcado por esa situación y me has quitado las expectativas. No, 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 no. Creo que la vida es mucho más importante y tomamos esa decisión de seguir, perdón, de seguir adelante. Es por eso que es entender correctamente esto de, digamos, de la justificación o por qué Dios nos ha perdonado. O sea, a veces se puede decir que Dios, como está tan molesto y ponemos a Dios como en una posición de tan molesto con el hombre, pero sí le ha dado Cristo Jesús. Él está hablando en términos de, digamos, Dios entregó a su hijo en una posición de amargura. Obviamente que no. Mm. Entonces, si vemos cómo Él está operando, nos es más sencillo operar con Él. Y ningún perdón va a ser, digamos, como creyentes me refiero, vamos a tener siempre la ayuda del Espíritu Santo. Mm. Sin Él no podemos hacerlo. Totalmente. Él es nuestro ayudador aún en esta situación tan penosa. Además creo, Pastori, que realmente creo que no hay otra manera, porque si es en nuestra voluntad, nuestra fuerza, sabemos que nos resbala, o sea, como que nos tira siempre más la emoción, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Pero que realmente es necesario que tomemos esta determinación y lo podamos nosotros llevar adelante a través de él, ¿no? Que nos ayuda. Y como aquel que no en este momento conoce a Cristo, ¿no? ¿Cómo puede hacer él para decir? Porque sabemos que hay algo también que uno sabe, es que uno perdonar no es que perdona ya. Hoy digo, ay, hoy me determiné a perdonar, dije, ya está, listo, me olvidé, me lo saqué de encima, no tengo más el problema. Sabemos que hay una reincidencia, hay un volver a nuestra mente, pensamientos o cosas de encontrarnos con la persona, ¿no? Y de pronto decir, wow, se me apareció el mismo fantasma que yo ya no lo quería más en mi camino, ¿no? Sí, como decía, el primero entender, digamos, cuando Dios nos perdonó, es, digamos, él guarda algo, no. Hay frases como que Dios nos perdonó y, digamos, y Él no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Esa frase siempre ha sido como, ¿qué me quieres decir con eso, Dios? Es decirle, no tomo en cuenta tus pecados porque te perdoné, lo he puesto en el sacrificio. El Ujú. punto es hacia dónde dirijo esa situación grave, esa situación difícil que tengo dentro de mí. ¿Merece un castigo? Claro que sí. Y entonces, de alguna manera, siento este alivio de que ha sido pagado por alguien. Luego, sí, digamos, el perdón, si bien el punto es vivir libre, puede ser, como decía, viene una serie de pensamientos que quieren encarcelar, digamos, digamos, con sentimientos, una vez más, de lo que pasó. Pero a lo largo del ministerio de Cristo Jesús, él se encontró, por decir, con un joven, ¿se acuerda del joven que viene, digamos, con sus amigos y lo hace entrar digamos, abren el techo Enfermo que lo y hace. que el Sí. paralítico y entonces va y él le dice, tus pecados te son perdonados, le dice. Mm. Y entonces ahí donde está, que es más fácil decir, sé sano o levántate y anda. No, Jesús entendió muy bien, este joven lo que necesita es una palabra perdón. En otras palabras, él pudo discernir lo que necesita este joven, que haya alguien de autoridad que le diga, deja de culparte, deja de estar guardando esta Mm. situación. Esta situación está atrapándote a ti mismo. Y él pudo entender, los religiosos no lo entendieron.
pero porque a veces decía, solamente Dios puede perdonar. Es cierto, porque Él es el juez justo, pero nos ha capacitado para poder hacerlo. Hay Amén. otra situación de una dama y donde Jesús mismo dice, es el que ama más, el que es más perdonado, ama más. Y esa frase es decirle, es cierto, si yo pudiese entender que perdonar me va a hacer una persona experta en relacionarme con otros, Mm. suelto entonces la ofensa. Wow. Qué tremendo, ¿no? Realmente qué maravilla el poder meditar en esto, ¿no? Porque como decía, por ahí uno lo habla, lo comenta, ¿no? El hecho del perdón y de la importancia que tiene, pero digo, qué importante es meditar para aplicarlo, para tomarlo en cuenta como que debería ser algo que a practicar. ¿No? No solo de palabras, sino a practicar, y yo creo que uno como todo, ¿no? Cuando lo empieza a practicar y ve los beneficios, ¿no? Yo creo que después solo uno dice, no, no me sirve, lo desecho, ¿no? Porque el problema creo que está en dejarlo anidar, el dejarlo enraizar, como decíamos, ¿no? En nuestro corazón, y es ahí donde después está ese tira y afloje, ¿no? De decir, no, no, no lo voy a soltar porque esto tiene que pagarse, porque esto, ¿no? Y sin embargo, si uno no deja que anide, ¿no? Como dice, ahí es como que voy a poder vivir una vida siendo perdonador, a pesar de, ¿no? Como decimos, que van a venir, porque las ofensas están siempre, ¿no? Es cierto, yo creo que sí, es aprender a saber cuál es el valor del perdón. ¿Por qué? ¿Qué estilo de vida quiero? Mm, Porque tal vez yo estoy más acostumbrado, ponerlo en términos personales para que no suene, es, tal vez me acostumbré a ofenderme y mi estilo de vida es una vida de ofenderme y de ofender. Tal vez me acostumbré a que yo sea el juez de los demás y también el que me condeno a mí mismo. Y lo más, es porque es como una trampa en el sentido de que el meditar en la ofensa, el meditar de alguna manera en la amargura, también trae cierta situación placentera ujú, porque me hace víctima. ujú. Y la victimización es dulce, entre Wow, comillas. Entonces la gente wow. prefiere entonces estar ofendida y reunirse con otras personas que alimenten esta victimización y entonces como que le endulza la vida porque trae gente a su lado que cree que le está ayudando, pero simplemente le está alimentando algo, digamos, una cárcel. El otro es, debo de aprender a perdonar, sí, por valorar la vida de libertad. La razón del por qué Dios sacó al pueblo, digamos, de Egipto, a su pueblo de Egipto, es porque ellos habían llegado al punto de ser esclavos y se estaban acostumbrando. Y hay que sacarlos de ahí. Claro. Digamos, a nuestra gente y nosotros mismos siempre debemos recordar es, quiero una vida de esclavo. Mm. Y no es que me esclavizo yo solo, me han querido esclavizar con una ofensa. ¿Voy a colaborar con ello? No. Y debo de aprender a vivir en esta vida de perdón, en esta vida de saber valorar la libertad que tenemos también con Dios. Es algo muy interesante. Estaba mirando algunos de los comentarios. Hay personas que ahí, Sergio desde Chile, que está con nosotros acompañándonos, dice, en base de conocer el perdón de Dios y cómo nos ha perdonado, se nos hará más fácil perdonar, ¿no? Dice Norma, qué buena explicación. Y está Jonathan también, dice, genial. Sé que estaba en el Ministerio de Perú también, de Teleyo, y se me fue en la imagen del Facebook, pero las personas que están ahí, como digo, siempre están compartiendo y que lo sigan haciendo fluir porque el tema es muy interesante. Yo creo que nos sirve reflexionar y meditar porque cuando hablamos de libertad y esclavitud, podemos ver de que en la esclavitud no podemos avanzar, que permanecemos en el rencor, en no disfrutar la vida, no disfrutar de lo que tenemos. Dios ya pagó el precio, ¿no? Y leía en Colosenses 3:13 cuando dice, teniendo gracia unos con otros. Perdónense voluntariamente, dice. Si uno tiene un motivo de queja contra otro, así como el Señor te ha perdonado, tú también deberías perdonar, dice esta versión amplificada, ¿no? Y tenemos esta palabra gracia, que sería lo que usted expresaba en misericordia, en compasión, ¿no? Así es, porque digamos, eh, tal vez es un poco un tema así más de iglesia cuando hablamos
acerca de la gracia o hablamos acerca de la ley, y tal vez a otras personas que todavía no han aceptado a Cristo Jesús, tal vez ese tema es medio extraño. Pero aquí hay algo que para que nosotros hayamos sido perdonados, justificados o redimidos, como decimos, hay algo que pasó en la cruz. Ahí se manifestó el amor de Dios, todo, pero también dice que se satisfizo las justas demandas de Dios. Entonces, Dios tenía demandas hacia el hombre, o sea, por causa de esta ofensa que hizo, digamos, ahí fueron canceladas. ¿Para qué? Para que no haya esta división, sino que vuelva digamos, a unirse con él. A mí me gusta mucho algo que pasó con el Señor Jesús, con respecto sobre todo a sus discípulos. Un día él estaba hablando acerca de la Santa Cena, digamos, de una relación de pacto. Y para hablar de relación de pacto hay frases que tal vez si la gente no lo conoce, pues sonar un poco extraño, de comer mi carne y beber mi sangre. Entonces suena caníbal. Pero los que saben pacto significa, vamos a participar, vamos a hacer una ceremonia de pacto, digamos, para celebrar esta unión. Dice que sus discípulos, los 70, cuando oyeron esa frase, dice, se ofendieron y se fueron. Y Jesús les habló a los 12. Le dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿También se van a ir? Y entonces ahí respondieron, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Pero los 70 se fueron. Entonces, era como una tremenda división, pero Jesús supo también enfrentar situaciones muy difíciles. Digamos, hay tres, rápido nada más, y creo que la mayor ofensa fue la traición de Judas. Pero ¿cómo respondió él? Y dice que él extendió su plato y le dijo, come conmigo. Y tal vez esa frase suena extraña, hasta que averigüé que solamente alguien podía comer del mismo plato si es que es su mejor amigo. Y Jesús lo que está respondiendo a su ofensa es, a pesar de que tú me traiciones, yo permanezco fiel contigo. Yo siempre estaré a tu favor. Wow. Lo mismo pasó cuando, digamos, Pedro se ofendió y le dijo, yo te voy a defender, yo soy el que va a velar por tu vida. Y él le dijo, voy a orar por ti, porque te vas a mover. Entonces, ¿qué ofrezco a la persona? Oro. O tal vez la otra es que cuando Jesús ya está en la cruz, ve a Juan al lado de su madre, y es donde dice, a tu madre, y a tu hijo. Pero a pesar de que él era el discípulo amado, él no estuvo con Jesús. Apareció al final. También, no solamente, tal vez la tradición de Judas es la más conocida, pero nadie se quedó con él. Ni siquiera Pedro, ni siquiera Juan. Wow. Y Jesús, ¿qué le hizo? Vuelvo a confiar contigo, yo voy a orar por ti y te voy a siempre ofrecer lo mejor. Ese es el corazón de uno que no quiere involucrarse en ofensas, porque tiene respuestas. Me niego, es como decir, me niego a, ¿no? Estoy acá con Susana que dice, saludos pastor, estoy acá presente escuchando sobre el perdón es liberador, dice, ¿no? Sergio dice, saludos pastores bendecidos para bendecir, es un tema buenísimo. Gracias por estar acá acompañándonos, la verdad que se nos hizo muy corto el tiempo, pastor, quisiera que en 2 minutitos, acá Jonathan también dice, perdonar es lo mismo que entregar la otra mejilla, dice, recién lo estuvo compartiendo el pastor a esto, Jonathan, hablando sobre este pasaje ahí de Lucas 6:29, haciendo referencia sobre este tema. Tenemos 3 minutitos, yo le pido en 2 un mensaje final para aquel que hoy está escuchando, que ahí dice, estoy pasando por una situación que vengo desde hace mucho tiempo con un corazón amargado de falta de perdón porque alguien me lo hizo, el esposo, el hijo, en mi trabajo. ¿Qué palabra podría hoy dejar para esa persona que nos está escuchando? Gracias una vez más y gracias a todos los que están conectados. Creo que lo peor de haber recibido una ofensa, de que alguien nos haya agraviado, es la impotencia que a veces uno tiene de poder perdonar. Es saber que nos pegaron fuerte, de que nos golpearon y que mi destino es cargar con esta pena. Pero esta es la razón del por qué la palabra de Dios dice, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y lo que Él ofreció ahí es perdón. Lo que está diciendo es, quiero liberar tu vida, quiero hacerte de ti una nueva criatura y quiero cambiar todo tu ser para que tú puedas, digamos, no solamente ser libre, sino ser una persona consciente de una libertad. Porque solamente la persona que valora, que ama la libertad, que sabe que tiene un destino, que sabe que tiene propósito, que sabe que el amor es avanzar, que es, digamos, tomar, soportar también a otros, o sea, ayudar también a otros, es, no voy a permitir que alguien venga a arruinar mi vida si es que Jesús ya me ayudó. No es correcto que habiendo sido libre del pecado y habiendo sido libre de esa situación de ser vieja criatura, como dice la Biblia, ahora me arruinen la vida. No, yo no voy a permitir más. Que es por eso, más allá que tal vez me cueste, más allá de cualquier situación, valoro la libertad con que Cristo me hizo libre y no voy a estar otra vez sujeto a esclavitud. Simplemente uno comienza a decirle, Padre, ayúdame a perdonar, acepto tu perdón que es Cristo Jesús. Y para los no creyentes, si alguien que ya es creyente, simplemente decirle, Señor, gracias, porque dentro de mi corazón hay amor. Y es clave para poder entender que quiero ser libre y que la otra persona sea libre. Oramos por familias, oramos por personas que tal vez están oyendo, están viendo y se han ofendido gravemente y se han dicho palabras muy duras, pero hay palabras por encima. Amén. Estas palabras, digamos, no te van a atar, hay palabras que sí te van a unir con Dios y van a restaurar tu matrimonio. Amén. Si hay alguien que tiene una situación matrimonial difícil, recuerde, esta palabra te va a ayudar. Mírala y habla de acuerdo a lo que es un perdón. Dense una nueva oportunidad. Amén, amén, gloria a Dios. Hermoso, pastor, gracias, gracias. Siempre hay tanto caudal de sabiduría, es un placer escucharlo, un placer tenerlo en el programa y para mí realmente un honor de que haya tenido apartado de su tiempo bastante acotado que tiene para Sin Fronteras ni Condiciones nuevamente. Sé que antes que termine el 2022 le voy a estar ahí haciendo la invitación de nuevo para tener un tiempo con usted porque realmente se disfruta. Cada invitado es importante, siempre digo, ¿no? Pero bueno, hoy hablando sobre un tema tan interesante y como decimos, difícil, si lo queremos ver de ese lugar, cuando hablamos de perdonar, pero cuando encontramos la base y el fundamento, seguramente que a muchos hoy se le ha aclarado el por qué es importante perdonar. Así que muchísimas gracias, pastor, muchísimas gracias a cada oyente, al que multiplicó hoy el programa y aquel que se pueda sumar a través del canal de Sin Fronteras ni Condiciones por YouTube. Ahí va a quedar la grabación también para que puedan estar aquellos que llegaron tarde o quieran compartirlo, poder hacerlo. Nosotros nos estamos yendo, lo dejamos con un poquitito de música ahí. Vamos a escuchar el tema Por Nada de Jairo Frías y nos vamos a encontrar el próximo miércoles a través de esta propuesta de Sin Fronteras ni Condiciones. Bendiciones para ustedes. Suelen comentarme todos así, que me aleje, que me olvide